Bienvenidos a la Parroquia en Casa. Qué bien que estéis aquí, qué bien que hayáis sacado este ratito para estar con nosotros. Estoy convencido de que hoy vamos a poder dar un pasito más juntos, especialmente los que os sentís cansados, los que pensáis que ya no tenéis fuerzas. Creo que vais a descubrir, o vamos a descubrir algo juntos, que nos va a ayudar a dar el siguiente paso y no rendirnos. Así que, ¿qué os parece si dejamos a un lado nuestras distracciones y respiramos hondo? Os dejo un segundito para hacerlo y ponemos toda nuestra atención. Hoy en Ruth, la serie, vamos al episodio 3. Es el capítulo en el que vamos a ver la mayor tensión de todo el libro. Es esa escena que se tiene que resolver sí o sí. Es la que se va a decidir qué pasa con Noemí y, sobre todo, qué pasa con Ruth. Y el capítulo 3 empieza con este versículo. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth: «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?». Hay otras versiones que en vez de decir para que te vaya bien, dicen para que seas feliz, pero probablemente la traducción más acertada sea para que tengas reposo, para que tengas descanso o para que tengas seguridad. Porque al final estar en la situación en la que ellas están es agotador. A nadie le gusta estar en el limbo, a nadie le gusta estar estancado, sentir que estás en tierra de nadie, que no tienes futuro, que estás siempre en el mismo sitio. Es el cansancio de una vida llena de dudas, de incertidumbre, el cansancio de preguntarte qué va a ser de mí, qué va a ser de los míos, qué va a pasar con mis posesiones, el cansancio de trabajar, pero de nunca ver un cambio. Hay veces que las cosas van decentemente, pero ni siquiera así nos conformamos, porque al final no estamos hechos para tener una vida estática. Estamos hechos para avanzar, estamos hechos para dar el siguiente paso. Así que Noemí, en este primer versículo, nos cuenta cuál es su intención. Y todo lo que va a ocurrir a partir de ahora es porque Noemí está buscando la siguiente escena en la vida de Ruth. Lo que le está diciendo es: vamos a salir hacia adelante, ¿y cómo vamos a hacerlo? Os cuento algo. Mi mujer y yo llevamos casi 15 años casados. Conocí a Bonnie en septiembre del 99. Y recuerdo que el momento en el que entró en la iglesia me gustó, me pareció súper guapa, empezamos a hablar, me cayó muy bien, además rápidamente conectamos porque resultaba que le gustaba el hip hop, y en el 99 conocer a alguien que le gustase el hip hop era muy complicado, y a una mujer que le gustase el hip hop más todavía. Y además era la primera chica que entraba en la iglesia nueva en décadas, probablemente. En aquel entonces yo tenía 17 años, ella tenía 16, y no teníamos la intención de tener una relación seria, aparte de que nuestros padres tampoco nos dejaban tener una relación seria a esa edad. Así que estuvimos de amigobios, no sé cómo se llama ahora, Richard, no sé cómo llamáis ahora ese tipo de relaciones, pero bueno, ese es el tipo de relación que teníamos. Al poquito tiempo, ella se fue a vivir a Dinamarca 6 meses. Cuando ella llegó, al poquito tiempo me fui yo a vivir a Estados Unidos 6 meses. Y mantuvimos el contacto por internet, hablábamos por Messenger en aquella época, e incluso nos mandábamos cartas físicas escritas a mano. Algo que os parecerá una reliquia a algunos de vosotros. Cuando yo volví de Estados Unidos, me di cuenta que ya no solamente me gustaba o ya no solamente tenía atracción física hacia Bonnie, sino que había algo más. El problema que teníamos era que mi padre no quería que yo saliese con Bonnie. Así que, en vez de obedecer a mi padre, lo que a mí se me ocurrió, y a Bonnie también se le ocurrió, es salir a escondidas. Y estuvimos así casi un año, o a lo mejor un poquito más de un año. Lo llevábamos a escondidas, había gente de nuestro grupo de amigos que lo sabían, nosotros teníamos nuestros vigilantes, nuestros esbirros, nuestros umpalumpas que iban mirando y nos avisaban de si venía mi padre, si venía mi madre o si venía alguien que era amigo de mis padres. Y todo iba bien a escondidas, aunque era un poco tenso. Durante ese año mi padre se olía la tostada, lo que pasa es que no tenía ninguna prueba para demostrar que Bonnie y yo éramos novios. Así que eso nos llevó muchas discusiones en casa, y le mentí muchas veces a mi padre en consecuencia. Todo iba bien hasta que un día uno de nuestros esbirros se despistó en su vigilancia, y mientras yo iba por la calle cogido de la mano con Bonnie, no se dio cuenta de que mi padre estaba detrás. Así que mi padre se acercó súper serio
Me dijo, Andrés, nos vamos a casa ahora. Yo le dije lo típico de papá no es lo que parece, pero era lo que parecía. No hubo manera de solucionarlo, me callé, se me caía el mundo. Llego a casa, tuvimos una bronca espectacular y varios días para meditar acerca de lo que había pasado. Yo creo que más o menos a las 2 semanas, después de pensarlo, de hablar mucho con Bonnie, con otros amigos, decidí decírselo a mi padre y decirle, mira papá, quiero salir con Bonnie. Eran las opciones que tenía, o salía con ella o cortaba con ella, o seguía a escondidas, y esa opción ya la tenía prácticamente descartada. Esa fue una de las mejores conversaciones que tuve con mi padre. No solamente acabó bien la conversación, sino que creo que dimos un paso más, además, en nuestra relación. Gracias a mi madre también, que estaba ahí interviniendo. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver con Ruth? Bueno, una de las cosas que a mí me animó a hablar con mi padre es la educación y la cultura en la que me he criado, que me ha enseñado que el amor es libre y de que cada ser humano debería tener el derecho de escoger con quién quiere pasar el resto de su vida. Pero esto no ha sido así siempre. Para nada. Es más, las citas, el romance, el salir unos con otros, tal y como lo conocemos, es relativamente nuevo. Hace años, muchos años, el matrimonio simplemente era una transacción en la que los padres negociaban con otros padres buscando el bienestar de toda la familia completa. En la clase alta era una negociación incluso política. Las cosas no empiezan a cambiar hasta el siglo XVIII aproximadamente, en el que se escriben algunas novelas y algunas obras de teatro en las que se empieza a ver que hay injusticia en este tipo de matrimonios y se empiezan a convertir en la voz de muchas generaciones. Aún así, las normas no cambiaron, siguieron funcionando como funcionaban hasta aquel momento. Pero sí que esa idea de que el amor era libre y de que tú debías escoger a la persona con la que querías estar, empezó a gestarse en el corazón, en las mentes y en la cultura de aquel entonces. Las cosas cambian a partir del 1900. En el siglo XX es cuando se empiezan a ver las citas como nosotros las conocemos. Antes, un papá y una mamá tenían a su hija y en una habitación, en un comedor, traían a varios pretendientes y escogían cuál era el mejor, como si fuese mujeres, hombres y viceversa. Pero a partir de la segunda década del 1900, a partir de ese momento la gente empieza a salir a solas. Los hombres y mujeres empiezan a quedar ellos por su cuenta, aunque eso sí, siempre con la idea de casarse. Las cosas cambiaron en los años 60. El movimiento hippie, la música y los alucinógenos colaboraron en una revolución social en la que el amor libre se convirtió en otra cosa, en la que tenía que ver mucho más con el placer, con el sexo, con el romance, que con el compromiso. Después vino Internet, Tinder, Instagram, y las relaciones han seguido cambiando y mutando hasta el día de hoy. Os cuento esto porque la historia que vamos a leer ahora, la historia de Ruth y Booz, es muy distinta a las que nosotros vivimos hoy. Lo que nosotros podemos entender en nuestra cultura, que es el amor, las relaciones o el noviazgo, no tiene nada que ver con lo que era en aquel entonces. Y debemos hacer el esfuerzo de adentrarnos en esta historia respetando la cultura de entonces, respetando la época en la que ocurría todo esto y además entendiendo que la relación de estos dos personajes no era un noviazgo normal, era una historia de redención y habían otras reglas que regían este tipo de relación. La semana pasada, no sé si recordáis, que terminamos con que Noemí le descubría a Ruth que Booz podía redimirle, es decir, que podía rescatarle, que podía cambiar la situación en la que ellas estaban. Había una ley en aquel entonces que se llamaba la ley del levirato y era un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos debía casarse con el hermano de su marido fallecido o con el pariente más cercano. Así que Booz, que era pariente de Elimelech, podía redimir a Ruth. Eso quería decir dos cosas. Una, que podía darle protección, que podía recuperar las tierras de Noemí, que podía sembrar en ellas, que podía tener un sustento económico para Ruth. Y dos, que debía darle descendencia. Vamos a leer algunos versículos más de este capítulo.
Después le dijo su suegra a Noemí: «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer». Y ella respondió: «Haré todo lo que tú me mandes». Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: «¿Quién eres?». Y ella respondió: «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Y él dijo: «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Para entender la importancia de lo que está pasando, debemos tener algunas cosas en cuenta. Lo primero, la situación, los nervios de Ruth. Ruth está tratando de obedecer al pie de la letra lo que Noemí le ha dicho. Se ha duchado, se ha preparado, se ha puesto su mejor vestido, se ha perfumado y va a ir a la fiesta. Y una vez llega allí, imagino que trata de pasar desapercibida y sin perder el ojo a Booz. Espera a que coma, a que beba, a que se sienta satisfecho y contento, y una vez Booz está agotado y se va a ir a dormir, Booz le sigue, claro, en silencio y sin que nadie le vea. Booz decide dónde va a ir a dormir, se tumba, y en ese momento ella llega y se tumba a su lado. Y aquí hay un detalle que nos puede ayudar a entender la importancia de lo que está pasando. Algunos, a lo mejor, al leer el texto, os habéis preguntado: ¿qué es eso de descubrir los pies? ¿Por qué le ha mandado Noemí que le descubra los pies a Booz? Bueno, llega el momento en el que, si lo veis conveniente, podéis taparle los oídos a los más peques de la casa. Vosotros decidís cuál es la edad. Os dejo 2 segundos para hacer esto, o para echarlos del comedor, lo que vosotros queráis. Algunos imaginaréis que cuando en este pasaje se refiere a los pies, en realidad no se está refiriendo a los pies. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, cuando nombran los pies, en realidad están utilizando esta palabra como eufemismo de los genitales. Y la mayoría de los estudiosos llegan a la conclusión de que lo que está ocurriendo en esta escena es muchísimo más íntimo de lo que vemos en una lectura superficial del pasaje. Ahora, entiendo que al aceptar esta lectura del pasaje, algunos os sintáis incómodos. Es normal que los cristianos del siglo XXI nos sintamos incómodos y no sepamos ubicar moralmente lo que está ocurriendo en esta escena. Porque desde nuestra perspectiva cristiana del matrimonio, lo que está ocurriendo, si esto tiene que ver algo con el sexo, no cuadra con lo que nosotros entendemos que debe ser el matrimonio. Así que, si queréis más información respecto al tema, me vais a tener que escribir aparte o mandarme un WhatsApp, porque para explicar esto necesitaríamos por lo menos 15 minutos más. Así que, de momento, lo único que os puedo decir es que dentro del matrimonio del levirato, esto que está ocurriendo no es descabellado. Y ni debemos escandalizarnos por lo que están haciendo, ni debemos pensar que lo que están haciendo es un modelo de conducta para nosotros. Andrés, y si no vas a explicarlo todo, ¿por qué sacas el tema? Bueno, porque lo que quiero es que entendamos la profundidad de lo que está ocurriendo. Si lo que está ocurriendo aquí es tan íntimo y tan comprometedor, quiere decir que hay una mujer que se lo está jugando todo. Hay una mujer que puede ser rechazada.
que puede ser malentendida, que puede ser criticada, que puede ser apedreada. Ruth se la está jugando. Ruth está en una mesa de póker echando todo lo que tiene en la mesa en la última mano. Se lo está jugando absolutamente todo. Y es como si Ruth hubiese entendido que el precio de su nueva vida fuese su vieja vida. Como si hubiese entendido que guardar su vida sería como perderla, pero sin embargo perderla fuese como ganarla. Ruth se está arriesgando. Aunque la situación de Ruth trabajando en el campo no era la mejor, creo que la situación en la que está ahora es mucho más incómoda. Ruth se está exponiendo y está mostrando su vulnerabilidad mucho más de lo que era hace 8 horas. No sé qué pasó exactamente en ese momento. Hay muchas especulaciones acerca de en qué consistía exactamente ese momento y esa reclamación de derechos, porque era más una reclamación de derechos que una cuestión sexual o de seducción. No sé qué pasó exactamente, pero sí imagino que los nervios de Ruth tuvieron que ser descomunales. Pensad que él está durmiendo, ella llega, levanta el manto y descubre los pies, sea lo que sea que significa eso, y ella está esperando a que él se despierte para que después tome una decisión. Versículo 9. Entonces él dijo, se despertó y dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. No solamente se ha arriesgado, no solamente ha mostrado su vulnerabilidad, sino que aún se entrega más en este momento. Soy tu sierva. Estoy aquí para servirte. Y no solo eso, sino que después de este gesto que ha tenido de destaparle los pies, además está haciéndole entender que quiere ser algo más, que puede ser su mujer. Riesgo es esto que está haciendo Ruth. Riesgo es ponerse en manos de otra persona. Qué vulnerables nos sentimos cuando estamos en manos de otra persona, ¿verdad? Cuando le pedimos perdón a alguien y es la otra persona la que tiene que decidir si nos va a perdonar o no nos va a perdonar. Cuando le contamos algo muy íntimo a una persona y esa persona es la que va a decidir si nos va a juzgar o no. Qué vulnerables nos sentimos en ese momento. Y esta es la posición en la que está Ruth. Justo después Ruth le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y ahora es decisión de voz. A partir de ahora lo que pase va a depender de la respuesta de voz. Para salir de la situación en la que estaban, Noemí le pidió a Ruth que arriesgase su vida, para que pudiesen encontrar la seguridad que buscaban, le pidió que antes se la jugase, que se mostrase vulnerable y que se pusiese en manos de voz. Y como padre, el riesgo no me parece el mejor de los consejos. O sea, no he escuchado muchas veces a mi padre o a otros padres diciéndole a sus hijos, juégatela, hijo, no pasa nada. De vez en cuando hemos tenido esas conversaciones porque mi padre es un loco en ese sentido, pero no es muy habitual ver esto en otras familias. Normalmente le pedimos que tomen decisiones muy calculadas y que no se jueguen demasiado. Pero Noemí lo que le está diciendo es que se arriesgue. Creo que hay pasos en la vida normales que requieren acciones normales y cotidianas. Pero a veces hay pasos que son más bien saltos que requieren mucho riesgo. Esos momentos en los que no hay un punto de retorno, en el que te lo juegas todo a una carta y que sea lo que Dios quiera. Cuando escuchamos historias acerca del riesgo y escuchamos de gente que se la ha jugado y le ha salido bien, creo que nos sentimos motivados a tomar ciertas decisiones. Y eso está bien. El problema es que luego llega la práctica y ahí no es tan fácil. Y hay muchos de los que a lo mejor estáis escuchando esto que decís, vale, entiendo que Noemí le ha dicho esto a Ruth y que si yo tomo ciertas decisiones arriesgadas podré salir de la zona en la que estoy y podré dar el siguiente paso en mi vida. Y luego llega la hora de la verdad y no lo hacéis.
Y esto nos pasa a todos, porque tratamos de jugar seguro. Y en vez de dar un paso y luego otro paso, lo que tratamos es de asegurarnos lo que ya teníamos. Así que solamente movemos una pierna. Y si caminas solamente moviendo una pierna y la otra dejándola en tu sitio, lo que pasa es que no caminas, es que das vueltas y que das vueltas alrededor de ti mismo. Y eso no es caminar, eso es pivotar. Y deberías plantearte jugar en la ACB. Hay gente que no solamente pivota, sino que hay otros locos del riesgo y que viven completamente arriesgando su vida, su futuro y su bienestar. Y eso es ponerse en peligro, porque no lo hacen teniendo un plan en mente, sino casi por la adrenalina. Se parece más a la irresponsabilidad y a la imprudencia que al riesgo. El resultado del riesgo en Ruth fue muy concreto. Os lo leo, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Esta es voz hablando, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo, que es el que tendría derecho a casarse con Ruth. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Que en realidad le dijo algo así como, ¿quién eres? Como preguntándole, ¿estás redimida o no estás redimida? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La respuesta de voz es muy positiva y además es inmediata y está llena de favor y de pasión. Todo el mundo sabe que eres una gran mujer, le dice. Quédate a dormir y descansa. Vete pronto, protege su reputación para que nadie vea que ella está saliendo de donde él está y le juzgue. Le da comida y lo más importante, le dice, haré lo que tú me pides. Me pregunto si la actitud de riesgo de Ruth puede ser útil para la situación que tú estás viviendo. A lo mejor quieres dar un paso más, pero no estás seguro de que ese riesgo que debes tomar sea el que debes tomar. Me gustaría dejaros con 2 preguntas que me vienen a la cabeza cuando veo esta escena de Ruth y que creo que pueden ayudarnos a distinguir si el riesgo que estamos tomando es el que debemos tomar. La primera pregunta es esta: ¿por quién vas a tomar ese riesgo? Hay una palabra que puede pasar desapercibida en este pasaje para nosotros. El versículo 10 dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad. Bondad. Esta palabra que Boaz le dedica a Ruth es mucho más profunda de lo que nosotros nos pensamos. Esta palabra originalmente es Hesed y es una palabra en hebreo que se utiliza no solamente para decir bondad, sino que tiene muchos significados y muchos de ellos a la vez. Nosotros no tenemos una traducción exacta de esta palabra. Esta palabra significa amabilidad, piedad, belleza, gracia, favor, misericordia, bondad. Esta palabra representa el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites, la extrema compasión. Hesed es una palabra que en el Antiguo Testamento normalmente se usa para referirse al amor en mayúsculas que Dios tiene hacia nosotros. Pero en esta ocasión, Boaz se está refiriendo al amor que Ruth está mostrando hacia él. Es decir, que Ruth no solamente está haciendo esto por ella, porque si se trata del amor como el amor que Dios tiene hacia sus hijos, es un amor desinteresado. Es un amor que no solamente está pensando en sobrevivir,
sino en dar lo mejor al prójimo. El riesgo que crees que debes tomar es por amor a quién. ¿Es por amor a ti? ¿Es por amor a tus sueños, a los sueños de tus padres o a los sueños que la sociedad quiere que cumplas? ¿Es por miedos? ¿Es por placer? ¿Es por tus propios deseos? ¿Es por religiosidad? ¿O lo estás haciendo por amor a Dios y por amor al prójimo? Lo voy a decir de otra manera. ¿Estás arriesgando a tu familia por tu trabajo o estás arriesgando a tu trabajo por tu familia? ¿Estás arriesgando tu relación con Dios por tus adicciones o estás dispuesto a arriesgar tus adicciones por tu relación con Dios? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por quién lo estás haciendo? ¿Salen Dios y la gente que te ama beneficiados de este riesgo que tú quieres tomar? ¿O se trata de algo que solamente es tuyo? ¿Por quién vas a tomar el riesgo? Y la siguiente pregunta es, ¿en manos de quién te estás poniendo? El riesgo de Ruth le hacía vulnerable delante de Booz, delante de un hombre bueno, delante de un hombre compasivo que quería redimirle y rescatarle, que quería mostrarle amor. El riesgo que tú estás tomando te pone en manos de quién. Quizá te estás entregando a alguien que te quiere hacer daño, que no se preocupa de ti, que está poniendo en riesgo tu propia vida. Quizá te estás poniendo en manos del sistema, que no va a tener ninguna consideración contigo. O te estás poniendo en manos del banco o de ideologías que no quieren tu bienestar ni tu redención, sino más bien exprimirte y sacar todo lo que puedan de ti. Fijaos en manos de quién se estaba poniendo Ruth. Versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Booz es un hombre bondadoso, Booz es un hombre temeroso de Dios, Booz es un hombre de palabra y quiere solucionar esto. Por muy loca que nos pueda parecer la propuesta que Noemí le hace a Ruth de jugárselo todo, la vida de los discípulos de Jesús tiene mucho que ver con esto. La vida de los discípulos de Jesús es la vida de gente que ha entendido, como Ruth, que tiene que perder su vida para ganarla, que tiene que llevar su cruz, que tiene que vivir en favor de los demás. La vida de los discípulos de Jesús es la vida de fe, de duda, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar y de arriesgarte en mitad de la oscuridad y confiar en lo que Dios quiere hacer. La vida de los discípulos es la de personas que están llenas del Espíritu Santo y de su poder. Y ese poder se manifiesta en los momentos de caos, en los momentos de riesgo, en los momentos en los que los discípulos han perdido el control de la situación. En el camino de Jesús, el riesgo no es puntual, es constante. ¿Cuál es el riesgo que debes tomar? Quizá debes confesar algo y mostrarte vulnerable delante de la persona a la que amas. Quizá tienes que arriesgar tus opiniones y dejar que Dios transforme tu mente, o quizá debes dejar de pedir préstamos y arriesgarte a confiar en la providencia de Dios. O quizá debes tomar la responsabilidad espiritual de tu familia y arriesgarte a que la gente te juzgue, o a no estar preparado, o a que en algunos momentos te sientas avergonzado. Quizá el riesgo que debes tomar es empezar a seguir a Jesús y dejar tu pasado atrás. Os animo a vivir como discípulos de Jesús, como hombres y mujeres que se lo juegan todo en el camino. La semana que viene veremos cómo termina esta historia. Mientras tanto, os dejo con algunas preguntitas por aquí para que le deis vuelta y podáis profundizar, incluso ampliar algunas ideas del pasaje. Os echo de menos y tengo muchas ganas de volver a veros. Cuidaos. Dios os bendiga.